Hola, yo soy Ángel, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. Caso Khalil Wheeler Weaver. Las redes sociales son lo que define al Internet en el siglo XXI. Según estimados de la compañía alemana Statista, en 2020, las redes sociales tenían alrededor de 3.600 millones de usuarios. De estas redes, la más usada en todo el mundo es Facebook, con 2.740 millones de usuarios, seguida por YouTube y WhatsApp, cada una con al menos 2.000 millones de usuarios. Una red social relativamente grande, que tenía unos 300 millones de miembros en 2014, es Tagged, usada para entablar nuevas amistades y tener citas. Destaca por ser utilizada sobre todo por personas de más de 35 años y en Estados Unidos por tener más usuarios que son mujeres o personas afrodescendientes de lo que se suele ver en Internet. Mas si en algo se parece a otros espacios, es en la presencia de personas que se aprovechan de la plataforma para hacer peligrar a otros. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente del caso y aquí te lo presentamos. Nosotros somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Khalil Wheeler Weaver nació el 20 de abril de 1996. Creció en un hogar de clase media y a sus 20 años vivía con su madre, Yundrea Wheeler Weaver, en una casa de 2 pisos en un tranquilo suburbio de Orange, Nueva Jersey. Su padrastro era un detective en el este de Orange y su tío fue oficial de policía en Newark, también en Nueva Jersey. Khalil trabajó como guardia de seguridad en un supermercado y en un hotel, pero deseaba avanzar en su carrera volviéndose un policía. Incluso averiguó cómo hacer una práctica para el examen de ingreso en las fuerzas policiales. Siempre fue un muchacho más bien retraído, tuvo pocos amigos, no le gustaba el deporte y su vida social fue muy limitada. Tanto en comportamiento como en estilo, se adaptó al arquetipo del nerd. Sus amigos más cercanos fueron los únicos que conocieron el lado más chistoso de su personalidad. Empezó a soltarse en su adolescencia tardía, época en la que se compró un sedán BMW plateado e incluso empezó a salir con una estudiante universitaria. Por su aspecto, aparentó ser un muchacho común y corriente, lleno de esperanzas para el futuro, pero resultó tener proyectos mucho más oscuros y violentos. Algo que ni siquiera sus amigos y familiares más cercanos pudieron imaginar. Robin. Nacida a finales de los 90, Robin Daphne Michelle West, originaria de Filadelfia y de casi 20 años, siempre fue una joven apasionada por el baile, la música y el canto. Fue una chica muy cercana con su familia y amante de los animales. De pequeña le encantaban los aviones y abrigó esperanzas de unirse a la Fuerza Aérea. También quiso volverse veterinaria por su amor a los perros. Robin nació de la unión de Leroy West, un oficial de policía y asistente de pastor en su iglesia local, y Anita Mason, quienes se divorciaron cuando ella era una bebé. Robin vivió con su madre y no se reencontró con su padre hasta su adolescencia. Su familia se complementó con un padrastro, una madrastra, 5 hermanos y una hermana. A la joven siempre le costó la escuela,
pues sufrió de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, por el que estuvo en tratamiento. También padeció de cambios repentinos de humor que apuntaron a alguna otra condición sin diagnosticar. Pasó por varias instituciones psiquiátricas y escuelas alternativas y finalmente dejó la secundaria sin graduarse. Después de la muerte de una amiga muy cercana de la familia, a quien consideró su segunda madre, Robin, con apenas 14 años, empezó a huir de casa, quedándose por días con amigos. A los 18 años se mudó de la vivienda de su madre, ya que no quiso afectar el desarrollo de su hermano menor con sus propios problemas. Aún así, de vez en cuando cantó con su madre en el coro de la iglesia. Estuvo en una posición económica vulnerable, por lo que hizo trabajo sexual para sobrevivir. Pero con todas las dificultades de su vida, aún deseó regresar al colegio y completar sus estudios. En agosto de 2016, faltaba poco para su cumpleaños número 20, que celebraría el 5 de septiembre, y compró un vestido blanco para la ocasión. Por esa época, Robin residió en el municipio de Union, en Nueva Jersey, donde se quedó por unos días con su amiga Breneisha Patterson. Aquejadas por las mismas dificultades económicas, las dos se dedicaron ocasionalmente a la prostitución. A eso de las 11 de la noche del 31 de agosto, Robin y Breneisha recorrían las calles de Newark, Nueva Jersey, cuando se les acercó un sedán plateado. Al volante había un joven apuesto, aparentemente agradable. Se trató de Khalil Wheeler Weaver. Breneisha le preguntó a cuál de ellas quería. Él apuntó a Robin. Breneisha le dijo un poco en broma que tuviera cuidado con ella, porque la amaba. Entonces, antes de que se fuera el auto, anotó la placa del vehículo como un contacto en su celular. Khalil llevó a Robin a una casa abandonada en el condado de Orange. Por el servicio de geolocalización del teléfono del hombre, se supo que estuvieron adentro por una hora. Durante ese tiempo, él llevó a cabo un violento ataque sobre la muchacha. La sometió y abusó de ella. Y justo antes de irse, cerca de la 1:30 de la madrugada, inició un incendio en la casa, el cual consumió la estructura y a la propia Robin. Khalil volvió a la escena del crimen más de media hora después. Ahí presenció la acción del fuego y a los bomberos que lo apagaron. Después se fue como si nada hubiera pasado. Las quemaduras del cuerpo hallado dentro del edificio fueron de tal magnitud que su identificación, la cual lograron gracias a sus registros dentales, tomó 2 semanas. Los familiares de Robin se percataron de su desaparición antes de que sus restos fueran identificados. Faltaron pocos días para su 20º cumpleaños y se extrañaron que no les respondió los mensajes o las llamadas que le hicieron para planear su fiesta. Tras reportar su desaparición, la policía local se puso en contacto con Khalil, quien fue visto recogiendo a Robin en su auto la noche de su desaparición. Él se mostró calmado y cooperativo. Dijo que salió con la joven a comer y que luego la dejó en un edificio abandonado. La construcción a la que hizo referencia estaba cerca del inmueble incendiado, pero no era el mismo, ni hubo nadie en su interior. Como en ese momento el cuerpo de Robin todavía no fue identificado, los detectives no conectaron a la chica desaparecida con el incendio. Por pedido de un oficial, Khalil se descubrió los brazos. Sobre uno de sus tríceps tenía arañazos, pero como no pudieron establecer una conexión más concreta, lo dejaron ir y no lo tuvieron en cuenta como sospechoso. Joan. Así, a finales de octubre del mismo año, volvió a las andadas. Se encontró con Joan Brown, de 33 años. Una mujer en situación de calle nacida en Augusta, Maine, y que residió en Newark. Fue una apasionada de la moda y del estilismo, y fue dada a reír y bailar con sus amigos cercanos. Durante su infancia, Joan fue diagnosticada con trastorno bipolar y con esquizofrenia, por lo que tuvo cambios de humor repentinos e importantes.
A pesar de todo, después de graduarse de secundaria, logró hacerse una vida como bailarina exótica, trabajo en el que se mantuvo por casi una década con sobrenombres como Secret y London. También hizo trabajo sexual, situación que preocupó a sus amistades. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, Joan dijo que fue el único medio para hacer dinero. Aún así, Joan no rehusó la ayuda que le brindaran. De hecho, se puso en contacto con una ONG que le proporcionó habitación, terapia y programas de rehabilitación. Aún con todo eso, no fue fácil para Joan abandonar, así como así, su principal fuente de ingresos. El mediodía del 22 de octubre de 2016, Joan pasó el tiempo con unos amigos cerca de un restaurante en el sur de Newark. En paralelo, estuvo chateando con Khalil, quien la encontró por medio de un anuncio que ella publicó en internet. Entonces, él la llamó por teléfono y acordaron que fuera por ella. El hombre llegó en su auto a eso de la 1:15 de la tarde. Antes de irse, Joan le dio su teléfono celular a una amiga del grupo, quien lo necesitó para hacer un llamado urgente. De modo que, contrario a lo que fue su práctica común, Joan se subió al auto y se fue sola con aquel sujeto sin su celular. Una vez en el vehículo, ella le pidió prestado el teléfono a su cliente. A la 1:30 llamó a su amiga Amina Nobles para indicarle con quién estaba y a dónde se dirigían. Gracias a los registros telefónicos del propio Khalil, se sabe que él llevó a Joan a una casa abandonada ubicada en el condado de Orange. En este sitio, consumó su ataque contra la mujer. Le cubrió toda la cara con cinta adhesiva, abusó de ella y finalmente la ahorcó con una chaqueta, antes de dejarla sobre el descanso de las escaleras. Una hora después, pasadas las 3 de la tarde, se fue del lugar. El atacante llegó a su casa a los pocos minutos y revisó su celular. Llamó al número que marcó Joan. Atendió a Amina, preguntando si era ella. Khalil colgó sin mediar palabra y no respondió a las llamadas que siguieron. Preocupada, Amina denunció la desaparición de Joan con la policía de Newark. El paradero de Joan fue un misterio por más de un mes, hasta que se halló su cuerpo en la vivienda abandonada. Se toparon con ella unos trabajadores que hacían labores de reacondicionamiento en la casa. Todavía tenía la cara cubierta con cinta adhesiva y la chaqueta enrollada en el cuello. Tiffany. Pero antes de la aparición de Joan, el asesino estableció contacto con Tiffany Taylor, una mujer de 34 años. Tiffany se crió en departamentos públicos de New Jersey y se mudó con su madre a Orlando, Florida, donde estudió psicología y música en la Universidad Valencia, a la vez que trabajó como bailarina en espectáculos. A los 2 años quedó embarazada, dejó la universidad y volvió a Nueva Jersey junto con su madre. Ahí empezó a ejercer como trabajadora sexual. Tiffany conoció a Khalil en Nueva Jersey gracias a un amigo común. Para entonces tenía 33 años, mientras que él apenas 20, y se sintió obsesionado con ella. Él no ocultó su interés en Tiffany, pero ella rechazó todas sus propuestas, debido por un lado a su corta edad y por otro al hecho de que el muchacho estaba saliendo con una amiga suya. Por varias semanas, él le escribió y la llamó por teléfono sin mucha respuesta. A la distancia y en persona, le insistió que le pagaría si ella se acostaba con él. Él no era el único que la trataba de esa manera, y eso le cansó. Al final, Tiffany aceptó su propuesta, pero en realidad tuvo la intención de estafarlo. El 10 de abril de 2016, Tiffany se presentó en casa de Khalil. Antes de entrar en la vivienda, él le pagó a Tiffany $200 en efectivo, como fue el acuerdo. Cuando llegaron a la habitación del joven, ella le dijo que dejó olvidados los condones en el auto y que los iba a buscar. Cuando salió de la casa, se subió en su vehículo, lo puso en marcha y no regresó más. Poco después de este episodio,
la madre de Tiffany recibió un diagnóstico de cáncer de ovarios, cuyo tratamiento no podían costearse. Encima, madre e hija fueron corridas del departamento que alquilaban, lo que las obligó a pasar sus noches en un automóvil. Se acercó el invierno y la situación fue dura para Tiffany y su madre. En noviembre, la mujer consiguió un trabajo con un conocido que alquilaba una habitación en el Motel Ritz, ubicado en la ciudad de Elizabeth. Él le dio las llaves de su auto y la contrató para que le comprara cocaína. Por esa época, Tiffany recibió mensajes de un hombre desconocido que le pidió sexo de manera insistente por una red social medio anónima. Esta situación se mantuvo hasta el 15 de noviembre de 2016, cuando finalmente aceptó encontrarse con él. Esa noche, Tiffany se quedó en la habitación de motel con su empleador. Ella esperó al hombre de los mensajes en su auto frente al establecimiento. El desconocido llegó vestido con guantes y un pasamontaña que le tapó la cara. Esto no le pareció extraño a Tiffany, ya que conoció a otras personas que usaron pasamontañas por el frío. Así, con relativa confianza, puso en marcha el vehículo. Ella condujo el auto en busca de una habitación para los dos, pero no consiguieron ninguna. Ni ella ni el cliente traían un documento de identidad. Ante esta situación, ya no valió la pena seguir buscando. Pero entonces, cuando ya se iban a separar, el hombre golpeó a Tiffany en la cabeza, lo cual hizo que perdiera la conciencia. Cuando se despertó, estaba en el asiento trasero del auto y el sujeto la ahorcó mientras abusó de ella. Probablemente por la falta de aire se volvió a desmayar y buena parte del ataque estuvo pasando de la conciencia a la inconsciencia. El hombre dijo que se la llevaría en el auto a otro sitio, pero continuó con el abuso. Cuando terminó, se quitó el pasamontaña, le preguntó si lo reconoció y le dijo que le quitó su dinero. Fue entonces que Tiffany finalmente supo quién fue su atacante. Se trató de Khalil. Ella le rogó que no la matara porque estaba embarazada. Él solo le respondió que ya lo sabía. Con esa respuesta, para Tiffany no hubo dudas de que él estaba determinado a matarla esa misma noche. Khalil la esposó y le enrolló cinta adhesiva alrededor de la cara. Tiffany logró quitarse la cinta de la boca y le pidió entre llantos que le soltara un poco las esposas porque estaban muy apretadas. Él accedió a su petición, hecho que la convenció de que podría manipular a su abusador para escaparse. Entonces, su objetivo fue convencerlo de que la llevara de vuelta al motel. Para esto, le dijo que su celular, que dejó en la habitación, tenía los mensajes y las llamadas de los dos, que iban a servir para identificarlo e incriminarlo. Convencido con esas razones, el agresor emprendió la marcha de vuelta a la residencia temporal. Mientras su agresor se distrajo, Tiffany aprovechó la condición de hipermovilidad de sus manos para liberar, en secreto, su mano izquierda de las esposas. En definitiva, no estuvo dispuesta a dejar que la matara impunemente. Se dispuso a ahorcarlo con las esposas o provocar un choque de ser necesario. Por suerte, él cumplió su palabra y se estacionó en el motel. Subieron las escaleras. Ella fue adelante y él la siguió a cierta distancia. Tiffany tocó la puerta con el pie y su contratista se la abrió de inmediato. Al entrar, cerró la puerta tras de sí. Khalil corrió a la puerta, empezó a golpearla a la vez que gritó, lo cual quedó registrado en las grabaciones de las cámaras de seguridad del motel. Solo se detuvo cuando ella le mostró por la ventana sus manos liberadas. Al darse cuenta de que perdió el control de la situación, salió corriendo y se fue en su auto. Aunque se libró con éxito, Tiffany intentó tenderle una trampa a su agresor, quien se quedó con las llaves de su auto y lo contactó ofreciéndole un trato. Si él le devolvía las llaves, ella no lo denunciaría a la policía. Pero ella ya lo había denunciado a las autoridades y esperó que lo atraparan de esa manera.
Sorprendentemente, Khalil cayó en la trampa. Se acercó corriendo al motel y tiró las llaves a la escalera. Luego salió corriendo. Sin embargo, no se fue inmediatamente. Cuando la policía llegó a la habitación de Tiffany, cerca de las 9:30 de la noche, el sospechoso todavía se encontraba en la propiedad, escondido en las sombras y consultando el mapa en su celular. Terminó yéndose a las 9:38 en su auto. Cuando los oficiales llegaron al motel, no le creyeron a Tiffany, a pesar de la abundancia de evidencia que les dio. Los agentes dijeron que su escepticismo se debió a que ella los llamó una hora después de los hechos. Por el contrario, Tiffany afirmó que los oficiales no le creyeron por ser trabajadora sexual, y fue amenazada con arrestarla por prostitución. En todo caso, lo cierto es que el individuo quedó libre. No se hizo ningún tipo de investigación. Sarah. Apenas una semana después, el atacante decidió volver a atacar. Su nuevo objetivo fue Sarah Butler, una bailarina y estudiante universitaria de 20 años. La madre de Sarah, Laverne Butler, fue una inmigrante jamaiquina que trabajó como niñera. Laverne se casó con Victor Butler, un bartender en un country club. Juntos criaron a 3 niñas, a pesar de las dificultades económicas por las que pasaron como familia. Sarah estudió ballet, jazz y danza moderna y africana, y en junio de 2016 se unió al grupo de danza itinerante Premier. Sarah tuvo varios trabajos a la vez, gracias a lo cual pudo ahorrar para comprarse un auto usado. Después de graduarse de la secundaria, la joven quedó en la Universidad de la Ciudad de Nueva Jersey. Aunque apreció el logro de ser la primera generación de su familia que cursó estudios superiores, lo cierto fue que el ambiente universitario le costó sobre todo en el aspecto social. Fue su aislamiento lo que la movió a hacerse una cuenta en la red Tagged. A través de esta, un usuario con seudónimo le ofreció dinero a cambio de sexo y le preguntó su precio. Ella le respondió que $500 y él aceptó. En tono de broma, ella le preguntó si no era un asesino serial. No tuvo idea de que efectivamente hablaba con alguien que mató a 2 mujeres y abusó de una tercera. Sarah y Khalil quedaron en encontrarse, pero a último minuto ella cambió de opinión y lo dejó plantado. A los 2 días volvió a cambiar de opinión. Esta vez acordaron verse el 22 de noviembre, durante las vacaciones de la estudiante por el Día de Acción de Gracias. Esa noche a las 8, Sarah apenas llegó a casa de su madre, después de que ésta la buscara en la universidad para pasar juntas las fiestas en Montclair, Nueva Jersey, donde estuvo el hogar familiar. La joven le pidió a su mamá que le prestara la camioneta para verse con un amigo. Salió de la casa en el vehículo y fue la última vez que se le vio con vida. Esta vez Khalil averiguó cómo hacer más efectivo su ataque. En el buscador de Internet hizo las siguientes preguntas. ¿Cómo hacer venenos caseros para matar humanos? ¿Qué químico se podría aplicar a un paño para ponérselo a alguien en la cara y así hacerlo caer dormido? También buscó cómo usar cloro, amoníaco y otros químicos domésticos para matar a alguien. A pesar de estas explícitas búsquedas, Khalil también mostró cierto grado de cuidado, puesto que averiguó si era posible borrar los datos del teléfono y si se podía evitar el rastreo remoto. Sin embargo, parece que no aplicó a fondo tales medidas. Sarah llegó a la dirección indicada, la casa abandonada en la avenida Highland en Orange. En el interior aún yacía el cuerpo de Joanne Brown, que fue encontrado días después. Afuera, el sujeto esperó a Sarah. Eran las 9:55 cuando el asesino se subió a la camioneta con ella. Fueron a una tienda donde las cámaras de seguridad registraron el momento en que Khalil, vestido como en la noche en que atacó a Tiffany Taylor, compró condones. Cerca de las 10:10,
siguieron su viaje a una colina boscosa de la reserva Eagle Rock, donde hay un restaurante. La camioneta se detuvo en el estacionamiento del local, en cuyo costado había un tráiler verde. Ahí la agredió y le enrolló cinta adhesiva alrededor de la cara. Acto seguido abusó de ella, tras lo cual usó sus pantalones deportivos para asfixiarla hasta la muerte. El asesino arrastró el cuerpo de Sara detrás del tráiler, removió la cinta adhesiva de la cara de su víctima, pero le quedaron adheridos cabellos de las extensiones rojas que llevaba puestas. Khalil cubrió el cuerpo con hojas y ramas, aunque dejó expuestas las manos y los pies. Después volvió a la camioneta y se fue de la reserva natural. Cuando abandonó el vehículo en una calle cercana a su casa, se olvidó de sacar la cinta adhesiva que trajo con él, la cual tenía cabellos de las extensiones de Sara. Por 5 días estuvo desaparecida. Al tercer día, algunos conocidos encontraron la camioneta de su madre metida detrás de una fábrica abandonada cerca de su casa, y la de Khalil. Ahí Basania Dali, la hermana de la víctima, notó un mechón de cabello rojo en el suelo. En el interior del vehículo encontraron los mechones pegados a la cinta adhesiva, lo cual confirmó que Sara estaba en peligro. Basania y 2 amigas ingresaron a la cuenta de Tagged de Sara desde su computadora, gracias a que se supo la contraseña. Ahí encontraron los mensajes que ella se envió con su agresor, aunque no supieron su nombre. Ellas 2, junto con los padres de la joven desaparecida, decidieron crear una cuenta falsa en la aplicación y se contactaron con quien presumió era el secuestrador de su amiga. Por mensajes y llamada quedaron con él para verse en un local Panera Bread, pero en vez de presentarse enviaron a la policía. Los oficiales interrogaron al contacto, que identificaron como Khalil, pero no fue arrestado. El 1 de diciembre fue hallado el cuerpo de Sara en Eagle Rock. Su funeral tuvo lugar 15 días después. Una multitud se reunió a la puerta de su casa, levantaron un canto fúnebre y liberaron globos blancos en su memoria. Su féretro blanco fue llevado en un carruaje tirado a caballo y más de un centenar de personas se reunieron en la Iglesia Metodista Unida de San Marco. Durante la ceremonia se presentaron los compañeros de Sara del Teatro de Baile Premier. Al ser hallado el cuerpo de Sara, se confirmó su asesinato, por lo que Khalil resultó el principal sospechoso. Lo detuvieron el 6 de diciembre de 2016. Usando los registros de geolocalización de su celular, mensajes de texto y búsquedas de Internet, los investigadores recrearon sus movimientos y lo lograron vincular con los ataques anteriores de Robin, Joan y Tiffany. Durante los interrogatorios que llevaron a cabo en diciembre, el detenido no pudo sostener su versión de los hechos. Por ejemplo, en un inicio le dijo a la policía que él dejó a Sara sana y salva en casa de una amiga, pero ante la insistencia de los detectives, admitió que les mintió al respecto. Cambió su historia, añadió detalles, pero nunca admitió haber cometido ninguno de los crímenes por los que fue investigado. Los registros del teléfono del individuo no fue la única evidencia que los investigadores interpretaron como incriminatoria. Como resultado de la autopsia de Sara Butler, la cuarta víctima, hallaron muestras de ADN que en cierto grado coincidieron con el material genético de Khalil. En el automóvil de Tiffany, la única sobreviviente, hubo gotas de sangre en el asiento posterior que provinieron de ella misma. No hubo más muestras de material genético ni huellas digitales. Por ello, los investigadores creyeron que Khalil usó guantes durante los ataques y preservativos durante los abusos. Además, los detectives sí contaron con el video de seguridad del motel en el que Tiffany Taylor llamó a emergencias, en donde se ve al sospechoso frente a la puerta de su habitación y cómo huyó del lugar. La Fiscalía del Condado de Essex lo acusó de los abusos y asesinatos de cada una de las 3 víctimas mortales y el abuso de la única sobreviviente conocida. Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que todas las víctimas de Khalil
fueron mujeres negras en condición de vulnerabilidad, que realizaban trabajo sexual y no estuvieron en buenas condiciones de salud mental o no tuvieron hogar. Por su parte, la defensa sostuvo que todas las víctimas se pusieron en posiciones vulnerables, haciendo referencia a su trabajo sexual. Los abogados del acusado también dijeron que, en todo caso, la conducta de su cliente no fue la de un individuo culpable, puesto que cooperó con los investigadores. Él nunca negó haberse encontrado con las 4 víctimas, pero sí les dijo a los policías que la última vez que se vio con cada una de ellas se encontraban sanas y salvas. La defensa criticó la evidencia física, tanto por su escasez como por su calidad. Efectivamente, solo se halló su material genético en el cuerpo de Sarah Butler, en específico debajo de las uñas, mas no en el resto de las víctimas. Además, la coincidencia de la muestra con el ADN de Butler fue relativamente limitada. En octubre de 2019, declaró Tiffany Taylor, la única sobreviviente. Expresó los efectos del episodio ocurrido 3 años atrás, cuando Khalil la secuestró, abusó de ella y trató de matarla. Dijo que no tenía amigos, que ya no salía, no quería tener novio y que ya no era la misma persona. En su declaración refirió con detalle todo lo que le ocurrió aquella terrible noche en la que se enfrentó con la muerte, de la que apenas se escapó. Lloró y tembló al visitar esos recuerdos tan traumáticos. Tiffany fue interrogada por una de las abogadas del acusado, quien llamó la atención del jurado a ciertas contradicciones en lo declarado por la víctima a la policía y lo dicho en el juzgado. Dichas contradicciones tuvieron que ver con el momento en el que el acusado se quitó el pasamontañas durante el ataque. Tiffany admitió que no fue del todo honesta con la policía, pero que lo hizo porque se sintió amenazada por los oficiales. Para la sobreviviente y testigo, a los agentes solo les interesó incriminarla como una prostituta y la trataron muy mal. Khalil fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato, así como de llevar a cabo el secuestro, abuso y el intento de asesinato de Tiffany. También se lo halló culpable de los cargos de profanar restos humanos, abuso, incendio agravado y secuestro. La audiencia de sentencia se retrasó por espacio de 2 años debido a la pandemia del coronavirus. En sus declaraciones finales antes de la sentencia, Khalil expresó su desacuerdo con el veredicto. Dijo tener compasión por las víctimas y le dio sus condolencias a sus familiares y amigos. Agregó que no era la persona que cometió los crímenes y afirmó que fue incriminado falsa y deliberadamente por las autoridades. También habló durante la audiencia Anita Mason, la madre de Robin West, la primera víctima de Khalil. Se preguntó cómo pudieron haber sido los últimos momentos de vida de su hija, si luchó y cuáles fueron sus últimas palabras. Victor Butler, el padre de Sarah, la última víctima mortal del asesino, le pidió al juez que impusiera la máxima condena posible. Dirigió la palabra a Khalil y le expresó su deseo de que sufriera todas las noches que pasara en el encierro, tal como él hizo sufrir a su propia hija. Anita Mason también se refirió al amor por su hija, a sus gustos, a su pasión por la música, las personas y los animales. El fiscal Adam Wells habló en nombre de la familia y amigos de Joanne Brown, la segunda víctima. Dijo que ellos la amaban, aunque no pudieran estar presentes en su juicio. Después de mencionar las dificultades en la vida de Joanne, dijo que cada una de las vidas de este caso fue importante. Con esa misma audiencia, en octubre de 2021, Khalil Wheeler Weaver fue finalmente sentenciado a 160 años de prisión, condena que impuso el juez Mark Ali del Tribunal Superior de Nueva Jersey. El juez dijo que el propósito de dicha sentencia fue que el acusado nunca más ande en libertad por la sociedad
El magistrado afirmó que el condenado no se arrepintió en absoluto de sus actos. Durante el juicio, la familia del acusado brindó apoyo a las familias de las víctimas. La madre, la tía y el hermano de Khalil estuvieron presentes durante la audiencia de sentencia, pero decidieron no declarar. Sin embargo, el hermano sí trató de retirarse poco antes de que el juez dictara la condena, aunque un oficial del jurado no se lo permitió. El ahora convicto, por su parte, declaró su intención de apelar su condena. La fiscal Mira Hom hizo énfasis en la importancia que tuvo el testimonio de Tiffany, la única sobreviviente de los ataques. También agradeció la labor de los conocidos de Sarah por identificar y engañar al agresor, lo cual fue crucial para identificarlo como posible sospechoso. Por su parte, el fiscal Theodore Stephen II mencionó que existió al menos un caso más en el que el criminal puede estar involucrado y que lo están investigando. A pesar de la victoria judicial, quedó claro que nada podrá compensar la trágica pérdida de las vidas de Robin West, Joanne Brown y Sarah Butler. Tiffany Taylor, la única sobreviviente conocida, expresó en el año 2020, en una entrevista con el medio North Jersey, su odio por Khalil y el hecho de que su vida cambió para siempre tras el abuso e intento de asesinato. Dijo que a veces siente que todavía tiene control sobre ella. El mismo padre de Robin, Leroy West, afirmó en una entrevista con el mismo medio que aunque se hizo justicia, nadie ganó. Se refirió no solo a las víctimas, sino también a sus familiares, e incluso a los del mismo asesino. Los deplorables actos de este criminal abrieron una herida en Nueva Jersey, y los nombres de las mujeres que murieron en sus manos, Robin, Joanne y Sarah, sin duda serán recordados por generaciones gracias al amoroso recuerdo de sus seres queridos. Y bueno, querido oyente, aquí cerramos el expediente de hoy. Te esperamos en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta otro expediente criminal. Adiós.